Hola, el objetivo de este video es introducirlos en la programación con Python usando Scratch. Ahora vamos a ver paso a paso cómo realizarlo. Previo a eso, aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver esta página que es Introducción a la Programación en pseudocódigo, la recomiendo porque da una breve reseña de cómo poder comenzar a programar. Uno de los problemas que nos encontramos los hispanoparlantes es el tema de utilizar herramientas que están básicamente escritas para el idioma anglosajón. Entonces es no solo aplicar la lógica, sino también tratar de entender la lengua. Luego vamos a estar trabajando con Scratch. Scratch es un proyecto del MIT desarrollado para poder introducir a los niños en la programación. Es ampliamente utilizado en el mundo, no solo para desarrollar juegos, sino para llevar a los niños y no tan niños en lo que es el desarrollo de aplicaciones simples. Uno se puede preguntar, ¿pero por qué con esta herramienta? Ahora vamos a ver en unos segundos el motivo principal. Les presento a Rex, que va a ser nuestro ayudante el día de hoy para poder comenzar a programar. Prácticamente cómo trabaja Scratch. Tiene diferentes bloques. Cada bloque representa una acción, que puede ser una acción, un manejo de variable. En este caso puede ser movimientos, puede ser mirar a sus expresiones. También podemos hablar de sonidos, eventos que se realizan, que se reciben, que se envían, controles, todo lo que tenga que ver también con lo que se llaman ingresos, que puede ser ingreso por teclado o movimientos con el mouse. También vamos a tener operadores, como son operadores de igualdad, operadores de unión, sumas y restas. Y después el manejo de variables, que son variables que vamos a ir utilizando y agregando. Acá en este pequeño programa que tengo en pantalla, lo que se puede visualizar es primero el inicio del programa, que es esa bandera verde. Cuando se cliquea esa bandera verde que se encuentra aquí a la derecha, se empieza a ejecutar el programa. Después se le agrega un bloque con un mensaje. Ese mensaje se verá en pantalla. Luego le sigue otro bloque, también que durará 2 segundos, con otro mensaje. En este caso Rex se va a presentar al operador, que seremos nosotros. Y por último un tercer mensaje donde se visualizará también por 2 segundos. Si nosotros ejecutamos, lo que se debería ver es todos esos mensajes en forma encadenada. Como lo podemos ver, cada 2 segundos se ejecuta ese mensaje. Ahora bien, vamos a agregarle un poco más de complejidad y hacerlo un poco más interesante. Vamos a agregarle un control. ¿Qué va a ser el control? Un ciclo. En ese ciclo se va a repetir una actividad por una determinada cantidad de tiempos. Asumiendo que Rex está realizando una llamada local, tendríamos 8 dígitos a marcar. Vamos a hacer que el ciclo se repita 8 veces. Durante esas 8 veces, cualquier bloque que insertemos dentro de esos 2 topes se ejecutará, cualquier sentencia. Por lo pronto vamos a hacer que Rex piense y nos diga mediante su pensamiento lo que está sucediendo, que es marcando. Entonces, si ejecutamos esa actividad, se repetirá 8 veces. Lo ejecutamos, el mensaje de entrada tradicional que tenemos, donde se presenta y pide ayuda, y ahí entra el bucle, donde se repite 8 veces. No vemos otro cambio más allá del marcando, porque se va repitiendo el mismo mensaje 8 veces. Entonces no vemos nada que nos evidencie que está cambiando. Para ello vamos a agregar un par de ítems más que nos ayuden a ver ese cambio, porque nos gustaría saber qué es lo que está marcando, qué posición de dígito, qué dígito está marcando. Entonces vamos a empezar a trabajar con las variables. Podemos crear variables cliqueando en la opción de hacer variables. En nuestro caso ya tenemos una creada que le llamamos dígito. Primero lo que hacemos es enviarla al bloque principal y la asignamos en 0. Esto nos permite que cada vez que se inicia el programa, la variable dígito se inicialice en 0.
Esto evita cualquier tipo de error en el programa si la variable fue cambiando a través del tiempo e iniciamos el programa nuevamente, que no tengamos una respuesta inadecuada. Como podemos ver, esto que agregamos no modifica el programa en lo absoluto, solo fue una asignación a la variable dígito. Se comporta de la misma manera. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio en el bloque del mensaje que se encuentra en el ciclo de repetición. Primero vamos a tratar de unir dos componentes que van a ser el mensaje y obviamente la variable. Entonces, en el bloque que está pensando y presentaría el mensaje, agregamos marcando, pero ahora en vez de un texto necesitamos algo que vaya cambiando. Esa va a ser nuestra variable. Ahí asignamos la variable dígito. Bien, parece muy obvio. Debería indicarnos cómo va cambiando la variable. Le damos a ejecutar y vemos el resultado. La presentación de Rex nos pide ayuda y empieza a repetir. Tenemos mensaje marcando, pero nos da 0. No cambia. ¿Cuál podría ser la razón de esto si nosotros agregamos la variable? Bueno, el problema principal es que la variable está en 0, pero la variable no cambia dentro del ciclo, se mantiene igual que al inicio. Para eso lo que vamos a hacer es agregar un bloque dentro del ciclo para que vaya incrementando el valor de la variable dígito, que lo vaya incrementando de a 1 al mismo tiempo que va repitiéndose el ciclo. Con eso lo que deberíamos poder obtener es que cada vez que se entra en el ciclo, la variable dígito incrementa en 1 y vemos el cambio en el mensaje. Aquí podemos ver cómo Rex se vuelve a presentar, solicita ayuda, entra en el ciclo del programa y empieza a marcar. Como corresponde, se visualiza la posición de los dígitos que está marcando hasta llegar al 8. Con eso lo que hicimos fue implementar un ciclo de repetición. Ahora bien, haremos un poco más de complejidad. Haremos otro tipo de control. Un tipo de control muy utilizado también es el si algo, o sea, se ejecuta una acción, de otra manera se ejecuta otra acción. ¿Okay? Acá lo que vamos a hacer es, si la persona, vamos a asumir, no almorzó, le ofrecemos almorzar. De otra forma, agradecemos la asistencia. Entonces lo que vamos a necesitar acá es otra vez utilizar un operador, en este caso una comparación. ¿Pero qué vamos a comparar? Vamos a comparar otra variable. ¿Qué variable? Hemos creado una variable que se llama almorzar. Entonces vamos a comparar si la variable almorzar es igual a 0, asumiendo que no almorzó, le va a mostrar un mensaje. De otra forma, asumimos que almorzó y le mostrará otro mensaje completamente diferente. Entonces, lo que hacemos es ir a los mensajes, agregamos el mensaje de si desea almorzar. Aquí imprimirá en pantalla el mensaje de deseas almorzar durante 2 segundos. De otra forma, si la variable no es igual a 0, le dirá muchas gracias. Como hemos mencionado antes, es una buena práctica inicializar las variables al principio de un programa. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que haremos, es la variable almorzar, setearla o inicializarla al principio del bloque del programa. En caso, como la variable almorzar es igual a 0, el mensaje que se podrá observar durante la ejecución del programa en el ciclo if va a ser si desea almorzar, porque la validación es de almorzar igual a 0. En este caso, si cambiamos almorzar igual a 1 al principio, se va a ver ejecutar el programa, pero cuando llegue al final, el mensaje va a ser, como se puede observar, muchas gracias, debido a que la igualdad no se cumple, ya que almorzar no es igual a 0.
Esto es como un primer vistazo a lo que son la asignación de bloques y acciones en Scratch para que se ejecute un programa. Ahora bien, podemos agregarle la cantidad de bloques que deseamos y complejizarlo al nivel que deseamos también. Ahora, tomemos esto que hemos realizado hasta aquí y ahora vayamos a tratar de codificarlo en Python. Hasta ahora parecía algo simple, algo como un juego de niños, pero vayamos a Python. Aquí tenemos un notebook con la imagen del mismo desarrollo del juego con el que estábamos trabajando en Scratch. Ya he puesto los 3 mensajes principales mediante el comando print en Python, que iremos charlando sobre diferentes tipos de mensajes, y lo que hace este comando en particular es imprimir en pantalla el mensaje que se pone entre paréntesis y comillas. Este es como hemos iniciado originalmente el programa en Scratch. Ahora bien, sigamos el mismo bloque, la misma estructura que hicimos en Scratch. Dígito, le asignamos el valor 0 y almorzar le asignamos el valor 0. En programación, aquí nos vamos a referir a Python, cuando se utiliza una variable igual a algo, se le está asignando. ¿Okay? Acá le estamos asignando el valor 0. Siguiendo la imagen, que es nuestro programa en Scratch, vemos que viene el ciclo de repetición. En Python, una forma de iterar es mediante el comando for. La sentencia es medianamente simple, es for una variable, que es la variable en la que iremos iterando, en un rango. Ese rango para nosotros es 8. Se escribe de la siguiente manera: for y in rango o range y el número. 2 puntos. Una vez que le damos los 2 puntos, automáticamente nos va a dar una nueva línea. Esa nueva línea, como pueden observar, está tabulada o está espaciada. Python es un lenguaje que es muy restrictivo en cómo se escribe. No es lo mismo escribir dentro de un bloque que tenga 2 espacios que esté pegado al margen, porque se va a ejecutar de una manera diferente o les va a dar un error. En este caso, lo que hacemos siguiendo la misma estructura del mensaje es incrementar dígito en 1. Otra forma de incrementar variables en Python y en muchos lenguajes de programación puede ser dígito igual dígito más 1, que es incrementando su propio valor, o dígito más igual 1, que es una forma más simplificada de escribirlo. Ahora, debajo imprimimos el mensaje marcando. Y lo que haremos es ver que va marcando, como recuerdan, los dígitos del teléfono. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para llamar a esa variable dígito? Bueno, en el print dejamos un espacio marcando para que nos quede prolijo, le agregamos una coma y llamamos una variable. ¿Qué va a hacer? Esa variable es la que va a ir iterando y va a ir cambiando, que para nosotros fue dígito. Entonces, cuando lo imprimimos vamos a ver el mismo comportamiento de marcando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora bien, antes mencionamos que i era una variable que iteraba en un rango. ¿Qué pasa si reemplazamos dígito dentro del print por i? Porque al cabo es una variable. Entonces hagamos la prueba. Reemplacemos dentro del print dígito por la variable i y veamos el resultado. Lo que sucederá es que vamos a ver una iteración, pero en los lenguajes de programación, toda iteración, listas, arrays, todo empieza desde el 0, no desde el 1. Entonces, para subsanar este problema, la forma más simple sería a esa variable y dentro de lo que es la impresión, sumarle un 1. Con eso tendríamos el mismo comportamiento deseado que tendríamos con la variable dígito. Para el objetivo del programa nos quedamos con un dígito como veníamos utilizando en el programa original hecho en Scratch. Ahora bien, ahora vendría el ciclo de validación del if-else. Recuerden el tema de los espacios. Si quedamos dentro del mismo bloque de espacios donde se encuentra el print, ese if estaría dentro del ciclo for.
y no sería el comportamiento que deseamos. Entonces nos desplazamos al principio de la línea y tipeamos nuestro mensaje, que es if la validación de almorzar es igual a 0, 2 puntos, como pueden observar se genera un nuevo bloque, recuerden mantener los 2 puntos, y tipeamos el texto que corresponde a esa validación. Si se cumple esa igualdad, el mensaje que veremos es deseas almorzar. En caso contrario, que es else, 2 puntos, se imprime el otro mensaje. ¿Okay? Eso sería el mismo comportamiento que tendríamos nosotros en el bloque del juego desarrollado en Scratch. Algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. En programación, la comparación entre dos variables se hace con igual igual. ¿Recuerdan cuando dijimos al principio el igual a 0? Bueno, acá es igual igual. Aquí vemos el comportamiento y nos da que deseas, y nos da que al final le pregunta que si desea almorzar. Si cambiamos la variable almorzar al principio del programa por 1, el mensaje que veremos al final será gracias por todo, ya que la validación de almorzar igual a 0 no se cumple en el ciclo de control if. Deben recordar que las validaciones o las comparaciones en los lenguajes de programación se realizan generalmente con dos iguales. Recuerdan al principio las variables dijimos de asignaciones con 1, las comparaciones están con 2, porque si no van a recibir un error como se ve en pantalla. Hay lenguajes de programación que directamente no dan error, sino que asumen que ustedes están asignando dentro de ese ciclo, de esa sentencia, lo que también es un error. Python identifica esto como un error y notifica al desarrollador de que está fuera del contexto del ciclo if. Con esto lo que tendrían es su primer programa Hola Mundo, pero un poco más entretenido, desarrollado combinando Scratch y Python. Espero que les haya gustado.